ahora resulta que el Barcelona también está luchando por fichar a Rodri. Florentino tiene un plan, otro plan en contra del Barcelona. Florentino es Dios. ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más al canal, bienvenidos un día más a un nuevo vídeo. Estamos llegando al Estadio Santiago Bernabéu. Bueno, hemos visto, gracias a los vídeos de Maridel, cómo están colocando los soportes en la fachada del Santiago Bernabéu, en la fachada oeste, donde ya hemos visto más pruebas. Y pues ya que podemos estar en los aledaños, ya que podemos estar fuera en la calle grabando esas hazañas, pues vamos a aprovechar a acercarnos a ver cómo va, a ver cómo transcurren esos trabajos. Así que recuerda dejar el like, suscribirte y comentar todo lo que quieras aquí en el vídeo, que todo esto es completamente gratuito. Hablando de lo de Rodri, la verdad es que, a ver, no creo que se vaya al Barcelona porque siempre se ha ofrecido al Real Madrid, pero es que otra vez que el Real Madrid le va a quitar otro fichaje al Fútbol Club Barcelona. ¿Y cuántos van ya? Cuatro van ya, porque el Jabalí Álvarez, el que supuestamente ofrece información del Barcelona, ha estado todo el verano y parte de la primavera ha estado diciendo en el chiringuito que el Barcelona tiene atado a X jugadores. Esos X jugadores han fichado todos por el Real Madrid. Bueno, falta uno, que es Diomandé, que falta muy poquito, se va a hacer oficial. Pues a lo mejor cuando estéis viendo este vídeo quizá ya se haga oficial, ya se ha hecho oficial, pero ya faltaría la guinda al pastel, que sería Rodri, un jugadorazo. Es verdad que en su día pues le pusimos fino por el tema del Balón de Oro y esos enfrentamientos que tenía con Vinicius Junior, que veremos a ver si ficha por el Real Madrid, qué va a pasar en ese sentido, pero al final es lo que necesita el Real Madrid. Es lo que necesita el Real Madrid. Vamos a comernos nuestro propio cagado. Es lo que hay, es lo que hay. Es lo que necesita el equipo. Pues adelante, pues. Así de claro. Es que imaginaros, en el centro del campo, Rodri, Bernardo Silva. No sé yo si Tchouaméni sería un damnificado, la verdad. Pero Rodri, Bernardo Silva, Arda Güler, Valverde, Bellingham. Es que madre mía. Antes podíamos decir, no, es que el Real Madrid va a ganar todo con este equipo. Bueno, lo que faltaba era un mediocentro creativo y se ha visto. Con Tchouaméni no vale un Bellingham que es un llegador. No, necesitamos a un Rodri, este Rodri de la selección española, este Rodri del Manchester City. Necesitamos a un tío que juegue. Ojo, ¿eso qué es? ¿No serán las letras? No creo, ¿no? No creo. ¿Os imagináis? Necesitamos un tío que haga jugar al equipo. No que el equipo juegue, no. Un tío que haga jugar al equipo. Que dé pases en profundidad. Que retenga la pelota. Que aguante el ritmo del partido. Un jugador así es lo que le hace falta al Real Madrid. No tanto Diomandé, no tanto Olise, no tanto Mbappé, no tanto Vinicius. ¿De qué sirve? Porque es que tenemos el claro ejemplo de la Francia, de esa Francia de Mbappé. ¿Qué ha pasado este año? Ha jugado contra España y España le vapuleó. ¿Por qué? Porque no tiene centro del campo. Porque Tchouaméni es muy buen jugador, pero yo le veo como un Casemiro. Es que yo le veo como un Casemiro, de verdad. Yo no veo un... Es verdad que Tchouaméni, desde que se le pitó aquí en el Santiago Bernabéu porque jugó fatal, se le pedía que también jugase de central, no jugó bien, se le pitó y desde ahí pues reaccionó. Pero es un jugador que ya creo que ha llegado al tope. Es decir, es un tío que te barre muy bien, que te quita muy bien la pelota, pero ya luego a la hora de dar pases tampoco le pidas que te haga pases como Kroos o como Modric. No, bastante que te quita la pelota. Así que Tchouaméni, que ha sido como el eje del centro del campo en estos últimos años, desde que se fue Kroos y Modric, pues entonces así ha pasado, que no hemos ganado nada. Y ahora, por mucho que fichemos delanteros, si no fichas mediocentros, no sirve de nada. Y ahí se ha visto, más que nada. Así que Florentino, si estás viendo este vídeo,
Ya sabes que si quieres ganar títulos, ve y tira la casa por la ventana por Rodri Hernández. No sé qué pensáis vosotros, dejádmelo en los comentarios. Helicópteros por la zona. Yo ya estoy llegando al estadio, estoy viendo grúas en la parte de la fachada, en castellana colocadas. Así que ayer vio Maribel como colocaban 2 soportes, creo. Así que vamos a ver si lo que van a hacer es colocar una letra para probarla, si lo que van a hacer es colocar todos los soportes y luego colocar las letras, no sé. Pero aquí vamos llegando al estadio. Ahí al fondo, fijaos, tenemos una grúa, bueno, una plataforma más bien, está elevada, y tenemos ese árbol que está en medio de la imagen y por lo tanto en medio de mi perspectiva, y no puedo ver exactamente qué es lo que están haciendo. Así que vamos a pausar y ahora vemos. A ver, está la plataforma arriba del todo. No han colocado ninguna letra, pero sí podemos ver, a ver qué podemos ver. Pues yo imagino que, mira, están viendo los planos, están viendo estratégicamente dónde colocan los soportes, y ya luego a partir de ahí pues empezar a colocar las letras. Veremos a ver. Ya os digo, veremos a ver cómo lo hacen, porque a mí ya me tienen confundido. Otras veces han colocado una letra, la han tapado y ya directamente, una vez que la han tapado, pues por la noche, por la tarde o al día siguiente a primera hora vienen los directivos o gente de la cúpula del Real Madrid para ver cómo queda la letra, y luego ya pues al día siguiente o por la tarde la han quitado en cuanto han visto lo que hay. Si les gusta o no les gusta, pues ya lo han quitado. Así que veremos a ver cómo lo hacen. Ahora que estamos por aquí vamos a ampliar un poquito más. La verdad es que no consigo ver ni apreciar nada, así que me da a mí que vamos a tener que ponernos de frente a esa operación para poder salir de dudas y poder ver mucho mejor lo que están haciendo. Pero tiene pinta que si no se ve ninguna letra es que aún están colocando los soportes, y yo creo que se va a ver mucho mejor pues quizá cruzando la carretera, cruzando Castellana, porque quizá ahí sea como muy bajito, ¿no? Esté muy bajito yo y no tenga buena perspectiva. Pero bueno, vamos a ir probando, ¿no? Vamos a ir probando, y también, por supuesto, vamos a ver si han traído las letras. Se han traído al menos una letra, pensando en colocar un soporte y colocar una letra. Y ya pues iba a decir una palabra que no puedo decir porque si no me tiran el vídeo, pero ya sí hacemos un 2x1, por así decir. A ver, estoy nervioso. De momento no veo ninguna letra. Sí veo trabajos ahí, sí veo trabajos allí en ese palco. Acordaos, bueno, creo que viene como hace 2 meses o así, y creo que empezaban a romper, bueno, a remodelar todo ese acceso VIP, y a día de hoy podemos ver que todavía faltan las pantallas, los módulos de pantalla correspondiente a ese acceso. Hay un montón de trabajadores, muchísimos. Estoy viendo material, a ver, aquí en el suelo, parece que están hablando de cómo trabajar, y eso parece paneles, ¿no?, para las paredes, aislante ahí al fondo también, hormigonera, publicidad gratuita. Puede ser que también hayan cambiado las puertas. No sé, pregunto. Luego me fijaré bien, porque ahí al fondo tenemos un cúmulo de material, una copia de material importante. Que no nos confunda todo esto, por si acaso hay alguna letra alrededor o cerca de la zona. Pero me da a mí que no, de momento las letras no están, porque como le dije ayer a Maribel,
los soportes todavía no asoman. Si nos fijamos en la fachada, los soportes no asoman. Y creo recordar que la otra vez asomaban y lógicamente tienen que asomar por la fachada para que luego pueda instalarse, pueda acoplarse las letras, la letra correspondiente a esa zona. Por eso están con los papeles, para poder ver en los planos exactamente donde tiene que colocar los soportes. Así que vamos a seguir a ver qué podemos ver por ahí. Tenía pensado moverme, pero es que me da un respeto, me da una cosa salir al sol con el calor que hace. Y son las 11:30 de la mañana, ¿eh? Y hace por lo menos 1 hora y media o 2 horas que ya hace un montón de calor aquí en la capital. Es increíble el calor que está haciendo. Bueno, el calor que siempre hace en Madrid en verano. Un calor seco, porque en la playa, pues te viene la humedad y quizá tienes calor, como que te viene una brisa no fresquita, pero sí una brisa pues agradable, y ahí puedes pasear, puedes estar tomando el sol. Pero aquí en Madrid un calor seco que en cuanto tocas la calle es que ya automáticamente estás sudando por todos los lados, y eso que no hay humedad, nada, humedad cero, bueno, cero, habrá humedad como todo en todos los lados. Yo creo que vamos a cruzar, porque desde aquí no vamos a ver nada, porque está la cesta en medio. Así que yo creo que vamos a cruzar y vamos a ver a ver si asoman ya los barrotes de los propios soportes. Bueno, yo creo que aquí de maravilla, ¿eh? A ver, vamos a ampliar. Bueno, quizá de maravilla, ¿no? Quizá nos tenemos que mover un poquito más hacia un lado, pero ahí vemos los soportes. Tenemos 2 a la izquierda, un poquito más a la derecha tenemos otros 2 que no coinciden verticalmente, y a la derecha, fijaos que en la parte de arriba de esa lama tenemos otro. Lo que pasa que esos soportes no asoman todavía. Ahí abajo, justo casi pegando a la cesta, también lo podéis ver, tenemos otro soporte, y yo creo que donde está ahora mismo la cesta con los operarios tenemos más soportes. Pero aquí, fijaos, también tenemos más soportes. Ahí tenemos más soportes, ojo. Claro, esto tiene que coincidir con la letra B, porque la letra B a su izquierda tiene un trazo, una línea recta grande. Luego a la derecha están las curvas, así que aquí imagino que irá la letra B. Ahí a la derecha la E, que imagino que los soportes, bueno, no tienen nada que ver, yo creo. Iba a decir que los soportes tendrán que ver la misma forma también de las propias letras, pero no, porque puedes poner una Z con un soporte en el medio y ya está. Entonces, un soporte en el medio no indica que pueda ser una Z, una C, una N. Así que eso no tiene nada que ver. Ahí tenemos a otro operario. Vamos a seguir moviéndonos lateralmente, porque aquí en este lado no se ve. A ver si podemos ver la operación que están haciendo justo donde la cesta. Bueno, aquí quizá tengamos una mejor perspectiva. No quiero decir que sea la mejor, porque quizá la mejor sea un poquito más a la derecha, pero en esta posición la verdad es que podemos ver bastante bien lo que están haciendo. Hombre, si estuviésemos en la cesta, mejor todavía, ¿no? Pero quizá un poquito más a la derecha lo veríamos mejor. Yo creo que al final lo que están haciendo es colocar los soportes, y es que es un trabajo minucioso, ¿eh? Un trabajo bastante delicado, porque fijaos que se tienen que basar en un papelito, en matemática,
bueno, prácticamente como todo el Estadio Santiago Bernabéu cuando se ha remodelado, porque te tienes que ceñir, es la palabra, a los planos. Tienes que seguir y tienes que aplicar lo que ponen los planos, para que luego no haya confusiones, para que luego no haya problemas a la hora de colocar las letras y que no descuadre, que no se pierda tiempo. Así que no sé yo cuál es el trabajo más abstracto, por así decir, el más delicado, si este o el de colocar las letras. Bueno, vamos a seguir andando. A ver, ¿se mueven? ¿Se van a mover? Bueno, vamos a movernos, que ya sabéis que si no se nos suben las hormigas. Y vamos a ver si podemos descifrar algo histórico, o sea, las nuevas letras del estadio, a ver si las podemos ver acopiadas por ahí, desde otro lugar. Y porque toda esta parte de Castellana no la hemos visto. Hemos visto parte aquí a la derecha, más cercana a la torre B, pero toda esta zona de la torre C, bueno, más cercana a la torre C, aún no la hemos visto. Sobre todo quiero ver también si la cesta se va del lugar y podemos ver, mira, ahora parece que este sonido indica que se está moviendo, pero la cesta, mira, está bajando. Está bajando. Ojo, porque está bajando de verdad, ¿eh? No es que esté bajando, sino que está bajando de verdad. Que no es ninguna tontería. Ojo, porque bajan. ¿Por qué bajan, papasito? Ahora justo bajan cuando me he venido por acá. Justo ahora. Pedazo de cracks. Pues ahora me toca volver. Me toca volver. Y os preguntaréis, JR, ¿para qué te vas para atrás? ¿Para qué vuelves sobre tus pasos? Pues porque quiero ver cómo queda toda esa zona ya sin cesta. Sobre todo quiero ver dónde es exactamente donde han colocado los soportes. Ahí, ¿no? Ahí están. Vamos a meter un poquito de zoom al asunto. Ahí están los trabajadores en la parte interna de la fachada. Ahí tenemos 3 soportes colocados a la derecha. Otros 4 más a la izquierda, otros 2. Otros 2, 4, 6, 8, 10, 12, ¿no? 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 soportes. Arriba. No, tampoco. 11 soportes, porque he contado antes 12. Porque me ha dado la gana, ¿no? Mira, abajo hay otro. 2, 4, 6, 7, 9, 10. Aquí, vaya lío. Vaya lío. Bueno, mira, pero que sí, esto ya lo he contado. 2, 4, 6, 8, 9, 10. 10 soportes tenemos en total. 10 en total, ¿no? 11. Madre mía, menudo lío. Y es que encima lo pierdo porque ha pasado el autobús. Aquí hay 3. A ver. 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 soportes. 13 soportes colocados. Y ayer creo que había como 2 o 3. Como 2 o 3 había colocados. Y yo no sé qué van a hacer ahora. Si es que ya han terminado de colocar los soportes y están esperando a las letras correspondientes o al escudo, o no lo sé, la verdad, porque se ha bajado la cesta.
Así que yo creo que voy a volver otra vez a Castellana y ahí voy a ver en primera persona qué es lo que están haciendo los trabajadores. Si se van de la zona, si se peinan o a saber. Vamos para allá. Yo antes estaba diciendo que recuerdo que los soportes la otra vez sobresalían de la fachada, pero quizá con el nuevo diseño pues haya cambiado el tamaño de esos soportes, de los enganches directamente que van a la fachada. Quizá sea así. A lo mejor lo quieren más pegado a la fachada, que no sobresalga tanto, que no haya tanto espacio entre la fachada y la propia letra. Puede ser, ¿eh? Bueno, pues se han bajado de la cesta, se habrán ido al descanso, a tomar un refrigerio, no lo sé, pero ahí no están. Y como decía antes, yo no veo las letras, así que parece que el trabajo que tenían que hacer ya lo han terminado. Vamos a seguir andando y a ver si ahí al fondo, donde la copio, pues hay material relevante. Estoy pasando por aquí y la verdad que este material me hace dudar. Me hace dudar, ¿eh? Así os lo digo. Porque parece hierro, ¿no? Y está tan tapado, tan protegido, porque ahora lluvias no hay. Por lo tanto, esto siempre ha tenido mucho secretismo. Y que esté tan tapado, a mí la verdad es que me confunde. A ver si llego por aquí. Me confunde demasiado, como la noche. Me confunde demasiado, demasiado. Porque hay mucho material tapado, creo que esto de aquí no, porque parecen como tortugas envueltas. Pero lo de ahí del fondo son vigas. No sé, ¿eh? No sé, amigos, ¿qué decís? Puede ser que ya estén aquí las letras y yo esperándolas, pero no. No sé. Yo imagino que las tienen que traer. Yo imagino. No creo que las dejen así como así aquí. Lo que pasa es que, claro, al estar colocando los soportes tiene que ser inminente que las letras estén cerca. ¿Cerca o que estén por aquí? Por el estadio. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Pero bueno, vamos a seguir avanzando. No están escondidos. Están ahí detrás de la furgoneta. Vaya pedazo de tío, ¿eh? Es súper alto. No, no están escondidos. Es una forma de hablar, ¿eh? Es una forma de hablar. Parece que están viendo los planos. Parece que han hecho fotos arriba y se lo están explicando a ese superior aquí ya justo en el suelo. Ahí les podéis ver. Hay 4 total. Cada casco ya sabéis que es un puesto diferente. Quiere decir su función. Vaya pedazo de tío, es súper alto. Quizás juega al baloncesto también. Vamos a movernos un poquito por aquí para ver si vemos alguna novedad. Es que entre las gafas de sol y que tengo el sistema anti-espía de protector en la pantalla del móvil, pues prácticamente no distingo muy bien las cosas. Pero yo, por lo que estoy viendo, no parece que hayan venido las letras. No parece que hayan venido las letras. Aquí yo creo y sigo diciendo que han bajado para hablarlo con un superior, todo lo que están haciendo. Si tienen alguna duda, pues solventarla aquí con él. O todo puede ser que estén esperando a que vengan las letras. Y aquí están bajando stand de los palcos VIP. Aquí lo podéis ver. Esto es de los palcos VIP. Debe ser que están cambiando el mobiliario. O puede ser
lo de los palcos del primer anfiteatro, que ya han terminado de remodelar y estén metiendo ya el mobiliario, porque al final ya prácticamente empieza la cuenta atrás para el primer partido de Liga aquí en el estadio. Todavía queda mucho, pero a la vez poco. Bueno, vamos a dar una vueltecita al estadio, a ver si nos encontramos algo. Pasando por aquí, por el fondo norte, no he visto nada, la verdad. Nada novedoso. Y volviendo a lo de Rodri, yo creo que tenemos damnificados, ¿eh? Como venga Rodri al Real Madrid, uno de los, yo diría, titulares del Real Madrid, posiblemente se quede en el banquillo. Pueda ser Valverde, pueda ser Tchouaméni, pueda ser Arda Güler. Tampoco lo quiero meter en el saco de titulares, porque es verdad que el año pasado tuvo bastantes minutos, pero quizá a día de hoy no sé si llamarle titular o no. Pero uno de los pesos importantes podría ser un damnificado si viene Rodri y ficha por el Real Madrid, ¿eh? No sé qué pensáis, pero yo creo que sí. Es increíble la cantidad de gente que hay siempre en la tienda, ¿eh? Es una barbaridad la cantidad de gente que hay siempre comprando en la tienda, ¿eh? Que siempre veo a gente saliendo con bolsas y bolsas del Real Madrid. ¡Qué locura! Aquí tenemos el Bernabéu Market, que lo malo que tiene este, entre comillas, negocio es que está aquí escondido. Tampoco se ve muy a la ligera y muy bien, pero ahí podéis ver cómo pues ha ido mejorando, ¿no? Estéticamente, la decoración y todo. Hasta incluso veo desde aquí que hay LED como indicando cada lugar. Ahí podéis ver guildas y tapas. Por cierto, el otro día estuve en un lugar, que no quiero decir, me parece una auténtica pasada. Es que me parece... Mira, yo veo lícito que al final los negocios estén para ganar dinero. Está claro, ¿no? Para eso, pues, tienes la molestia de abrir tu negocio, involucrarte, ser autónomo, tienes que pagar muchos impuestos, tienes que pagar empleados. Yo lo entiendo perfectamente, ¿eh? Pero un precio asequible, por favor. Un precio asequible. El otro día, comiendo, no lo cogí, no le dije al camarero que lo quería, pero vi en la carta que 5 gildas, yo lo llamo gilda porque no tiene la U entre medias, entonces no se dice guilda, sino gilda. Es que yo he escuchado guildas por ahí, no sé cómo se dice, la verdad, pero creo que se dice gilda porque no tiene la U. Pero bueno, el caso, 5 gildas por 12 euros. 12 euros. No sé, si no sois de España, haced el cambio. Bueno, es que tampoco podríamos saber a cuánto están las gildas, perdón, si es que hay en tu país o no, pero las gildas son un conjunto, un palito, ¿no? Que tiene aceituna, tiene guindilla en vinagre, anchoa. Luego también depende cómo la quieres hacer. Pero son 3 cosas básicas que lo puedes comprar en cualquier supermercado y por 12 euros te puedes hacer 40 o 50 gildas perfectamente. Yo de verdad que yo lo veo lícito, de verdad que es un negocio, ¿no? Es un negocio, tienes que ganar dinero, pero yo es que lo veo a abusar. En algunos sitios abusan y eso no es así, ¿eh? Eso no tiene que ser así, porque al final el consumidor, bueno, la gente que no se preocupe por esas cosas y que no tenga miramientos de si es barato o no es barato, si es caro o no es caro, pues cada uno pues que haga lo que quiera. Lo que pasa es que por culpa de esas personas que lo adquieren y que lo compran, pues luego los demás estamos obligados a adquirirlo. Porque si a mí, por ejemplo, me encantan las gildas, pero resulta que voy a un restaurante por una vez en mi vida y me encuentro que una gilda vale 12 euros y vienen 5 y claro, somos 2, pues entonces dime tú a mí. Dime tú a mí. Bueno, pues ahí veis los soportes, cómo se asoman. No lo suficiente, no como la otra vez.
Esta vez recuerdo que salían muchísimo más. Y ahí vuelve a subir la plataforma. Así que nada, estaremos al tanto de lo que va ocurriendo. Estaremos aquí atentos a ver si llegan o no llegan las letras para estar al tanto de las novedades. Así que ya sabes, dale like, suscríbete al canal, comenta en este vídeo lo que quieras, que te leo y te respondo. Nos vemos pronto. ¡Hala Madrid!